Ahora vamos a hablar acerca de la resistividad. Primeramente, debemos saber que la densidad de corriente es dependiente del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esa dependencia, esa relación es muy compleja, pero cuando la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico y la razón de sus magnitudes son constantes, entonces eso quiere decir que esa relación se le conoce como la ley de Ohm. Por otra parte, sabemos que la definición de la resistividad es igual al campo eléctrico por la densidad de corriente. Entonces, las unidades que utiliza la resistividad es igual al voltaje por metros sobre la unidad de área. Conociendo que voltaje sobre área es igual a ohm, entonces la resistividad en términos de ohm y metros sería igual a 1 metro por ohm. Sabiendo que mientras mayor sea la resistividad, mayor va a ser el campo eléctrico que ocasione una densidad de corriente determinada. O si es menor resistividad, va a ser menor densidad de corriente que ocasione en un campo eléctrico, dado por un campo eléctrico. Si la resistividad es igual a cero, eso quiere decir que el conductor llega a ser perfecto, es un conductor perfecto. En cambio, en caso contrario, si la resistividad es infinita, llega a ser un aislante perfecto. Sabemos que los metales y las aleaciones son mejores conductores que aislantes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la conductividad también. La conductividad es lo recíproco a la resistividad. Sabemos que hay conductores eléctricos que son muy buenos, tales como los metales o las aleaciones. Hay también otros conductores que no son tan buenos, como ser los plásticos y las cerámicas. La conductividad eléctrica está muy relacionada a lo que es la conductividad térmica. Eso quiere decir que es análoga de ella. Entonces, un material que cumple considerablemente bien con la ley de Ohm se le conoce como conductor lineal o conductor óhmico. Para esos materiales, a una temperatura dada, la resistividad es una constante que no depende del campo eléctrico. Hay otros materiales cuyo comportamiento se aparta mucho de lo que es la ley de Ohm. Entonces, esos materiales se les conoce como no lineales o no óhmicos. Para ese tipo de materiales, la densidad tiene una relación mucho más compleja con el campo eléctrico. Su dependencia es mucho más compleja. Ok, ahora vamos a hablar de la resistividad en términos de temperatura, ¿sí? Sabemos que la resistividad de un conductor metálico empieza a incrementar cuando la temperatura empieza a aumentar. Eso quiere decir, aquí tenemos un conductor metálico y debido a que la temperatura empieza a aumentar, los iones, la amplitud de su movimiento, de su vibración, es mucho más fuerte. Eso quiere decir que cuando los electrones empiezan a desplazarse en el conductor eléctrico, hay mucha más probabilidad de que colisione con los iones. Eso quiere decir que la velocidad de arrastre empieza a disminuir. Consecuentemente, la corriente también empieza a disminuir. Entonces, vamos a definir lo que es la resistividad de un metal, ¿sí? En términos de la temperatura. Sabemos que la resistividad es igual a la resistividad a una temperatura inicial, que es normalmente entre 0 a 20 grados, por 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura a la que queremos sacar la resistividad menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, eso es lo que es en cuanto a la resistividad en términos de temperatura. Por otro lado, tenemos lo que es la superconductividad, que es un fenómeno que afecta normalmente a lo que es las aleaciones y los óxidos metálicos. Este fenómeno consiste en que un conductor metálico empieza a disminuir la temperatura y consecuentemente y proporcionalmente también empieza a disminuir lo que es la resistividad, hasta un punto donde es la temperatura crítica, donde pasa por una fase de transición, por un cambio, donde la resistividad llega a ser abruptamente a cero,
¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la superconductividad. Sabemos que en la antigüedad la temperatura crítica que se usó inicialmente es de 4.2 Kelvin, hoy en día se usa de 138 Kelvin a presión atmosférica, ¿no? En temperatura ambiente. Un dato importante que tenemos es que la corriente en un superconductor se genera y avanza de manera continua, ¿sí? Sin la necesidad de que un campo eléctrico lo impulse.